¿Qué pasa, futboleros? En el programa de hoy toca volver al fútbol mainstream, hoy toca Premier League y toca repasar algunos de los hitos más importantes en su fútbol. Dentro sumario. ¿Lo has subtitulado ya todo en inglés? Bien. El Leeds United ha vuelto a la esfera mundial gracias a la figura de Marcelo Bielsa, y por eso hoy vamos a rememorar su última gran gesta europea, la que llevó a cabo en el año 2001. El Leeds United vivió su etapa más gloriosa en los años 70, pero en el presente pasa por una crisis interminable de la que parecen estar saliendo esta temporada, aunque los recuerdos de los aficionados del equipo de Yorkshire vuelven constantemente a esa temporada 2000-2001 que los sentó en la mesa de los grandes, a aquellas tardes en las que con una plantilla de estrellas alcanzó las semifinales de la Champions League para volver a poner su nombre en lo más alto. El Leeds logró clasificarse para la Copa de Europa de esa temporada gracias a su tercer puesto en la Premier League de la campaña anterior. El equipo base tenía a Nigel Martyn en portería, Danny Mills, Ian Hart, Rio Ferdinand y Dominic Matteo en la zaga, Lee Bowyer, Oliver Dacourt y David Batty formaban el centro del campo y Harry Kewell, Mark Viduka y Alan Smith eran el tridente ofensivo. El técnico era el irlandés David O'Leary y en el banquillo esperaban su momento hombres como Jonathan Woodgate, Paul Robinson y un tal Robbie King. En la campaña 2000-2001, la Champions League todavía se jugaba bajo su antiguo formato, por lo que antes de entrar en la primera fase de grupos, el conjunto inglés tuvo que superar al TSV 1860 Múnich, a doble eliminatoria. Tras ello, en el primer grupo, el Leeds se clasificó segundo detrás del Milan, pero eliminando a Barcelona y Besiktas. El juego del Leeds era directo y efectivo, con un arquero sólido y una defensa bien parada en la que despuntaba la categoría de Ferdinand, un centro del campo combativo y una delantera eficaz con la conexión australiana entre Viduka y Kewell. Ya en la segunda fase el equipo inglés compartió grupo con Real Madrid, Anderlecht y Lazio. Una vez más como segundo logró clasificarse para los cuartos de final, donde eliminó al Deportivo de La Coruña, que ese año se consagraría campeón de Liga en España. El equipo inglés ganó 3-0 en Elland Road y aunque en Riazor cayó 2-0, alcanzó las semifinales. Ese fue el umbral hasta el que llegó el Leeds, ya que su siguiente rival sería el Valencia, equipo que venía de ser finalista la temporada pasada. En casa el resultado no fue mejor, un 0-0, pero el sueño del Leeds se acabaría de la peor forma, cayendo goleado en Mestalla por 3-0. De este modo la temporada del histórico Leeds terminaba de forma agridulce, dejando sin recompensa a una generación de futbolistas irrepetible. Pocos jugadores pueden presumir de tener 3 nacionalidades y además ser campeón del mundo, de la Eurocopa y de la Premier League. Hoy toca repasar el historial de un jugador que hizo soñar al Emirates. Robert Pires salió de Francia con la sensación de haber malgastado la oportunidad de hacer un poco más grande al Olympique de Marsella. Tras ser sondeado por Real Madrid y Juventus, el francés con origen portugués acabó marchándose a Londres en el año 2000 de la mano de Arsène Wenger para firmar con el Arsenal. Costó 6 millones de libras a los Gunners y, si bien es cierto que se criticó su estado de forma, el del equipo tampoco acompañó porque perdieron la final de la FA Cup. En la siguiente campaña se alzó con el título de campeón de la Premier y con el distintivo de futbolista del año de la Liga, pero una rotura de ligamento cruzado le obligó a parar, haciendo que se perdiese el Mundial de 2002. En su retorno a los campos en noviembre de ese mismo año regresó en buena forma e incluso logró anotar 14 goles y, sobre todo, el tanto que otorgaba al Arsenal aquella campaña el título de la FA Cup ante el Southampton. A partir de ahí su huella sería eterna en el corazón de los aficionados Gunners. Junto a Henry, Pires ayudó a levantar de nuevo el título de campeones de liga en la temporada 2003-2004 y el de la FA Cup al vencer al United en penaltis y el de la Community Shield. Sin embargo, su espina clavada siempre será la Champions League. En ninguna de las campañas de las que disputó como jugador del Arsenal logró alcanzar rondas eliminatorias altas, y cuando lo logró, el Barcelona les doblegó por 2-1 en la final. Finalmente, en 2008, el Arsenal despedía a uno de los mejores jugadores que han vestido su camiseta.
Aunque se marchó a Villarreal para jugar 2 temporadas, Pires regresaría una vez más a Inglaterra de la mano del Aston Villa. Con 37 años se encontraba sin equipo y los villanos decidieron hacerle un contrato durante 6 meses. Nada destacable en aquella etapa y pese a que en 2014 jugase en la India, Pires ya había colgado las botas en su último encuentro con el Aston Villa. One of the great goals in the history of the Manchester Derby. Un remate de cabeza no es algo sencillo. Atención que llega Di María, el balón para Cristiano. Neymar, balón tocadito para Sergi Roberto. Que se lo digan a esta ballena. Footkeeper, el relato del fútbol. No podíamos dejar pasar esta ocasión para revivir uno de los duelos más emblemáticos del fútbol inglés, un Manchester United-Liverpool y más concretamente una final de FA Cup. Un derbi del noroeste de Inglaterra nunca es un partido cualquiera y menos aún si hablamos de una final de FA Cup. El Manchester United de Ferguson acababa de asegurar su tercer título liguero en 4 años, mientras que el Liverpool venía arrastrando una pequeña crisis exenta de títulos, por lo que esta final significaba un antes y un después para el futuro más inmediato. El duelo ofensivo de Robbie Fowler frente a Eric Cantona estaba servido. El partido, a pesar de la rivalidad entre los dos equipos, no fue muy entusiasta, sino que la táctica destacó por encima de todo. Los dos grandes talentos del encuentro, Eric Cantona y Steve McManaman, fueron marcados y cerrados por Jamie Redknapp y John Barnes y Roy Keane y Nicky Butt, respectivamente. Keane continuó defendiendo virtualmente todos los ataques que el Liverpool lanzó, prácticamente siendo omnipotente y abarcando cada metro del césped de Wembley. El ritmo frenético de los primeros minutos se diluyó muy rápidamente. De hecho, ni Peter Schmeichel ni David James fueron probados seriamente durante el encuentro. Sin embargo, con solo 5 minutos restantes en el reloj, David James trató de despejar un lanzamiento de esquina, pero la pelota aterrizó justo fuera del área pequeña, cayendo a los pies del capitán del United, Eric Cantona, quien anotó su primer gol después de una suspensión de varios meses. Tras el gol en el tramo final, el encuentro comenzó a embarrarse, lo que favoreció y mucho al conjunto dirigido por Sir Alex Ferguson. Sin la creatividad de McManaman y con un Robbie Fowler que no acabó de entrar en el partido, el Liverpool apenas pudo crear peligro, ni tan siquiera con la entrada de Ian Rush. Dos grandes ausencias destacaban al inicio del encuentro en el United, las de Steve Bruce y Brian McClair, jugadores que se esperaba que estuviesen en el partido pero fueron sustituidos por jóvenes promesas. Los Red Devils acabarían levantando una nueva FA Cup, la tercera bajo el mandato de Sir Alex Ferguson y la novena de su historia, siendo el primer equipo que lo lograba. Un recuerdo futbolístico de tu infancia. La Liga que gana el Real Madrid con Capello, con aquel mítico gol de Reyes en la última jornada contra el Mallorca, y el Mundial de España, por supuesto. Una gran gesta que recuerdes. Sin duda, el Leicester City ganando la Premier League. Un jugador retirado. Voy a quedarme con dos. Uno es Fernando Redondo y otro Thierry Henry. Creo que ambos en sus posiciones probablemente no he visto nada con más clase en mi vida. Un entrenador que te haya marcado. El entrenador que más me ha marcado es uno que no he llegado a conocer, que es Brian Clough. La forma que él tenía de entender el fútbol y de vivirlo, y todo lo que consiguió con el Nottingham Forest y con el Derby County, para mí como aficionado al fútbol es algo que lo convierte en una leyenda. Una ciudad. Una ciudad, Madrid, sin ninguna duda, no solo porque es mi casa, sino también porque es una ciudad que se respira fútbol. Un estadio. St. James's Park. Es difícil no nacer en una ciudad y hacer que un estadio haga que te sientas parte de esa ciudad como si hubieras nacido allí, y eso solo lo ha conseguido el estadio del Newcastle. ¿El fútbol para ti es? El fútbol para mí es la forma más bonita de ver la vida. También creo que tiene un lado humano que es en el que más me gusta fijarme,
y que creo que en el fondo, aunque mucha gente piense que no, se parece mucho a lo que es la vida. No ha sido muy complicado escoger una joven promesa de la Premier League, tan solo hay un jugador que esté disfrutando de muchos minutos en uno de los equipos del Big Six. 8 millones de euros separaron a Matteo Guendouzi del Lorient para recalar en el Arsenal, un fichaje sin repercusión dentro de uno de los mercados más importantes de los últimos años para los Gunners, el primero sin Arsène Wenger. Sin repercusión, claro, hasta que en la primera jornada de la Premier League, Unai Emery decidió alinearle ante el Manchester City, una tónica habitual desde entonces, ya que este joven centrocampista francés de apenas 19 años se ha adueñado de la medular del conjunto inglés por méritos propios. En los primeros encuentros con el Arsenal le vimos jugar en paralelo junto a Granit Xhaka en el 4-2-3-1 de Unai Emery, aceptando el rol de ser quien equilibrase el equipo y siendo el punto inicial de cada jugada en la salida de balón. Su principal virtud es el pase, estamos ante un portento con el balón en los pies, capaz tanto de dar fluidez al juego de su equipo con pases de corta o media distancia, como de realizar desplazamientos en largo que generen ventajas para sus compañeros. Casa perfectamente con el estilo que quiere inculcar Emery a los suyos, y eso le ha potenciado hasta tal punto de ser un elemento clave en un equipo aspirante a todo. Debemos pararnos a destacar su personalidad a la hora de arriesgarse. Muchos jugadores de su edad prefieren jugar fácil, pero el francés tiene tal confianza en sí mismo que se atreve con pases imposibles a la espalda de la zaga, y alguno hemos visto que ha acabado en ocasión clara. En las últimas jornadas le hemos visto llevar a cabo una evolución posicional muy interesante, pasando de ser el inicio de las jugadas de ataque a adelantar ligeramente su posición gracias a la figura de Lucas Torreira, un pivote defensivo que le permite lanzarse más a la ofensiva, algo potenciado por su velocidad y una agilidad nada desdeñable. El Arsenal, pero sobre todo Unai Emery, cuentan con una de las mayores perlas del panorama europeo que, como no, ha salido de la siempre estimulante Ligue 1. Tiene minutos y lo más importante, tiene confianza, dos factores que incrementan las posibilidades de éxito de Matteo Guendouzi. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado este repaso al fútbol inglés. Como siempre, no olvidéis suscribiros si aún no lo estáis, dejar vuestros comentarios, sugerencias, vuestros likes y nos vemos la semana que viene con más. Y recordad, ahora todos los jueves subimos vídeo extra, que lo tendréis por aquí o por aquí. En la Champions League de 2001. Venga. El Leeds United ha vuelto... Vale, ¿cómo era? Olvidado. El Leeds United ha vuelto a la esfera mundial. ¿Qué? A la esfera mundial.